Continuamos en Síntesis con nuestro segundo invitado del día de hoy, no menos importante, pero para nosotros es un placer volver a presentar al doctor Manuel Núñez, historiador y amigo de Síntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy contento Bienvenido. de estar ¿Cómo está aquí. usted, doctor? Muy bien. Doctor Núñez, en el año 1990, Sí. usted escribió la primera edición, un poquito más breve, de un título llamado El ocaso de la nación dominicana, Sí. que fue reeditado luego con una gran amplitud y una bibliografía mucho más amplia, valga la redundancia, en el año 2002. Sí. Ese presagio, ¿en qué se basó en ese momento? Y que se parece mucho a lo que estamos viviendo. Bueno, se basó básicamente en los cambios demográficos, es decir, el hecho mismo de que se estaban produciendo simultáneamente dos fenómenos, una suplantación de la mano de obra en la República Dominicana, en la construcción, en la agricultura, en los servicios, en la bunería, incluso hoy hasta en la mendicidad, por parte del desplazamiento de las poblaciones haitianas. Al mismo tiempo, un colapso del Estado haitiano. Es decir, el colapso se produce porque es un Estado que en los tres elementos del Estado ha colapsado. En el elemento poblacional tiene la población más empobrecida del continente. Es el único PMA, el único país menos avanzado del continente, según los organismos internacionales que tienen esa clasificación. Es una población que tiene el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, es decir, enfermedades del agua, de los insectos, de los animales, liderazgo del SIDA, de la malaria, de la meningococcemia, de la filariosis, del cólera, además. No tiene una infraestructura de salud para hacerle frente a ese colapso poblacional. Es además un país en términos de esa población que tiene una población con menos nivel educativo, es decir, 70% de analfabetismo en las mujeres, 70 en los hombres y 60 en las mujeres siempre es menor. Es además el país que tiene el más alto nivel de desempleo, es decir, es, según la Foreign Policy, un Estado fallido desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del territorio, el territorio está totalmente devastado, es decir, le queda un 1% de territorio útil para la agricultura. Además de ello, se está deforestando a un ritmo de un 4% anual, según consta en los documentos de la FAO. No tiene sistema de excretas, es un territorio que está totalmente destruido, no tiene tampoco niveles de riqueza aparente que puedan tornar de modo distinto esa situación. Desde el punto de vista del gobierno, que es el otro pilar del Estado, es un Estado donde no hay un polo de autoridad. Desde hace 11 años está bajo un mandato internacional. Esos tres factores empujan al desplazamiento de esa población hacia República Dominicana y producen en la República Dominicana una desnacionalización del trabajo, que es la más importante en términos sociales, porque a su vez esta suplantación del trabajo de toda la mano de obra sin cualificación en el país provoca otros fenómenos internos en República Dominicana. ¿Qué produce eso? Bueno, produce el aumento del desempleo, la desaparición de las conquistas sociales para los dominicanos, el aumento de la migración ilegal hacia Puerto Rico y hacia otros destinos en los que los dominicanos pudieran, ya desplazados de aquí, puedan rehacer sus vidas, el aumento del narcotráfico en todos los barrios, porque tienen que buscar un modo de vida, el aumento de la prostitución, porque tienen que buscar la forma también de vivir, los dominicanos tienen que hacer algo, el aumento de la delincuencia masivamente, que ha aumentado a niveles increíbles. Todos esos factores implican una descomposición de la sociedad dominicana en esos términos, y esa dinámica puesta en el tapete, ¿no?, también provoca otras desnacionalizaciones de la cultura,
O sea, estamos en un país que ya se puede hablar de que hay más de un 12% de criollo hablantes, es decir, y hay ya reivindicaciones de ONGs que están pidiendo una ruptura en el aspecto de la frontera jurídica, que vemos que ha sido la más combatida en los últimos tiempos, una desnacionalización del territorio. Hay más de 500 batalles ocupando tierras del Estado. El gobierno no ha podido hacer un conteo de esas poblaciones de inmigrantes que ocupan en algunos casos pueblos enteros, como ocurre en Verón, como ocurre en Trudillé, que da una cuenta de un fenómeno mayor de la denacionalización del territorio. Todos esos factores, unidos al hecho de que se ha combatido al Estado dominicano en todos los niveles, se ha combatido en el nivel jurídico, y estamos viendo que actualmente esa es la gran batalla, es decir, todos los percances que originó la ley 168, la sentencia 16814 del TC, pues evidentemente muestran hasta qué punto la lucha es tenaz. O sea, es una lucha de más de 150 ONGs establecidas en el país, financiadas por el poder extranjero, cuya finalidad es traspasar a la República Dominicana los problemas del país vecino. ¿Usted cree realmente que existe un plan de potencias internacionales con apoyo de elementos internos para provocar una especie de fusión de hechos entre las poblaciones? ¿O esto es una quimera, es solamente fantasía? Yo he visto que mucha gente, cada vez que se habla de la existencia de un plan internacional en el país, de potencias extranjeras. Además, ¿qué interés tendría la potencia en ese sentido? No, esa es la creencia mayor es que eso es una ocurrencia, de que lo que estamos hablando de eso, estamos hablando de ocurrencia. Yo les voy a dar algunos ejemplos que muestran que no es así. Porque yo creo que ha habido un deseo por parte de algunos comunicadores de querer caricaturizar el tema y de decir, bueno, miren, esta gente se cree en una cosa que no es. Las potencias extranjeras no operan directamente con sus gobiernos, operan a través de las ONGs. Las ONGs son un mecanismo de operación de las potencias. Y voy a darle el ejemplo, por ejemplo, del Departamento de Estado, que ha producido alrededor de unos 15 informes en contra de la República Dominicana, y lo ha hecho con la finalidad de sembrar estereotipos de que la República Dominicana es un país que tiene los mismos estándares que tenía Sudáfrica antes de que se derribara el sistema de apartheid en Sudáfrica. Y eso tiene un objetivo, es decir, igualmente lo están haciendo las otras ONG, incluyendo la participación ciudadana, es decir, todas están sembrando estereotipos a nivel internacional para tratar de dar la impresión de que la República Dominicana merece una actuación del intervencionismo internacional. Y eso se ha hecho con la finalidad de desnacionalizar las decisiones de la República Dominicana. Aquí hubo grupos que plantearon incluso que debería prevalecer lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijera por encima del derecho interno de la República Dominicana. Sí, que se quiso inclusive suplantar el derecho interno por decisiones internacionales. Pero además de eso, les voy a dar un ejemplo también concreto. Aquí hay una organización, una ONG, que dirige una periodista, directora de prensa del Listín Diario, María Isabel Soldevila, que la pusieron bajo la cobertura, bajo la tapadera de la Universidad Católica Madre y Maestra, de la Pucamaima, y tienen un programa que se llama Cambiar las Miradas. ¿En qué consiste el programa que recibe 400.000 euros anuales de la Unión Europea? Ellos no dan dinero porque tengamos la cara bonita, lo dan con alguna finalidad. ¿En qué consiste el programa? Consiste en tratar de de reunir a todos los periodistas de República Dominicana que tocan el tema haitiano con la finalidad de que ellos tengan una visión coincidente con lo que pagan ese programa. Que ese programa que lo han puesto bajo la cobertura de la UNESCO y que
ha dado varios cursos. ¿Pero qué es lo que pretende el programa? El programa ¿Qué pretende, quiere vender el programa? El programa pretende lo que pretendía, lo que en su época el padre Rucquá con el Centro Puente, secuestrar la información con relación a Haití y tratar de dar una visión pro-haitiana del tema. Es decir, el objetivo básicamente es manipular a la población en torno al tema y dirigir la cosa, porque una de las bases generales del programa es la creencia de fabricarle a la República Dominicana una conciencia de culpa en este tema. Y una de las formas para lograr eso es justamente el tener el control de todo lo que es la información para poder conducir las cosas sin que los dominicanos se den cuenta de todas las añagazas, de todas las trampas, de todos los trastornos que van detrás de estas operaciones de carácter mediático, ideológico, de carácter supuestamente informativo, pero más bien una forma de deformar la realidad ante los ojos de la opinión pública dominicana y ponerla al servicio de los intereses de los mandantes de esas cosas. Cuando uno sabemos que estos procesos de intereses internacionales y de grupos que luchan por integración de República Dominicana o de Haití con República Dominicana va a continuar muchos años. Pero ahora estamos viviendo en las próximas semanas la finalización del plan de regularización. Al terminar el plan, salimos de todo lo que tiene que ver con la famosa sentencia, el plan de naturalización, de regularización, y se termina un proceso el cual inclusive se ha dado un extra plazo, un plazo adicional para que traigan documentaciones a algunas personas para poder completar lo que ha provocado una entrada masiva de captación masiva de nacionales haitianos en el plan de regularización en las últimas semanas. ¿Cómo usted ve al terminar este proceso? O sea, sabemos que en el futuro, dentro de 45 días, volvemos con los intereses, con la ONG, con la presión internacional, la integración, quitar la frontera, pero ahora, ¿cómo usted ve este proceso de finalización? ¿Usted cree que hoy decía un organismo internacional que solo se van a poder regularizar entre 250 y 300 mil personas? Y usted menciona al principio del programa que aquí hay 1 millón y pico de nacionales haitianos. Sí. O sea que tenemos 1 millón de personas que van para atrás. ¿Cómo usted ve este proceso de la próxima semana? Mire, yo lo veo con una cierta cautela o pesimismo. En primer lugar porque antes de poner este plazo, porque lo obligaba la ley a poner un plazo, no podía ser una situación abierta, el gobierno dio 3 pasos que a mí me parecían, que yo los critiqué, que fue el decreto 327-13, que era una forma también de burlar la sentencia 168-13, y luego dio la ley 169-14 y el decreto 250-14. Es decir que en esas operaciones habían situaciones que me parecían que no correspondían a lo que sería una situación normal, porque prácticamente las exigencias para demostrar el arraigo en República Dominicana eran elementales, ¿no? Es decir, no había una situación de investigación individual, de rigurosidad. O sea, e incluso en la ley 169-14 decía que si la persona había logrado inscribirse como dominicano en el registro civil, que había sido violado profusamente por suplantaciones de nombre, hay un montón de irregularidades que fueron denunciadas en su día. Pues si la persona, si se demostraba que esa persona, eso dice el artículo 1 de la ley 169-14, que no era culpable o no era responsable de haber cometido el fraude, la persona no iba ni a ser perseguida, ni iba a ser desposeída de su nacionalidad,
O sea que si usted se declaró como Mario Lama, porque hay muchos haitianos que se llaman Mario Lama, no lo digo por Mario Lama. Mario Lama, Ricardo Carte, el nombre que quieran. Sí, pues usted seguía, aunque usted fuera Holguín Pie, usted seguía siendo Mario Lama. O sea que eso es una cosa totalmente absurda, pero eso lo dice la ley, ¿no? También dice la ley que las personas que den fe de una ONG, que dé fe de ellos, de que han vivido aquí, se podía inscribir igualmente y en 2 años apenas obtener la nacionalidad. O sea que se suponía que la vocación del extranjero es primero ser residente legal, no pasar directamente a ser una persona que vaya a ocupar el puesto de un derechohabiente en República Dominicana. Entonces, doctor, perdóneme, sí. Los haitianos, por su necesidad, su hambre, sus precariedades, el colapso de todas sus instituciones, ¿son instrumentos de este plan internacional? ¿Son víctimas o son copartícipes? Me responde cuando volvamos en un momento después de la pausa. ¿Cómo no? Sí. Estamos con el doctor Manuel Núñez en este momento. Le preguntaba, doctor, la gran población haitiana, la masa haitiana, ¿es un instrumento de este plan generalizado o se mueve conscientemente hacia República Dominicana empujado por sus necesidades? ¿Son víctimas también o son parte del plan? Bueno, víctimas o victimarios es una situación que mucha gente tiene una idea de a quién echarle la culpa, ¿no? Así hay mucha gente que le echan la culpa a los dominicanos, pero los dominicanos, la República Dominicana es una víctima, porque la República Dominicana pierde el empleo masivamente, pone en riesgo todo lo que son sus conquistas sociales en la salud, en la educación, en lo jurídico, en el empleo y en la identidad nacional. O sea, hay una víctima real que es República Dominicana. Luego, en torno a los haitianos viven de la compasión internacional y han creado una mentalidad de asistidos sociales, ¿no? Y naturalmente el objetivo de ellos, el de su gobierno, lo hemos visto en todas estas operaciones del CARICOM, es asumir un cierto protagonismo discreto, ¿no? Y a través de la ONG, pero el objetivo es para tratar de que la República Dominicana elimine o anule su soberanía nacional. O sea, ellos no son víctimas, ellos son parte de una operación. O sea, en todo caso la víctima es el dominicano. ¿Pero en qué se benefician los organismos internacionales y esas potencias en una eventual fusión de hecho de la... Bueno, la República, o sea, los organismos internacionales... Porque no van a actuar porque sí. No olvide usted que Haití está intervenido por un mandato internacional de hace más de 10 años. Que esa intervención es costosísima. Que este año vino una reducción de los efectivos de la intervención porque los haitianos, al destruir el ejército, que lo hizo el señor Bill Clinton, pues se dio cuenta de que no había un polo de autoridad. Y la ausencia del polo de autoridad creaba para ellos un riesgo. Ellos crearon una operación en la isla Navase y en Guantánamo para evitar que los Boat People llegaran a Estados Unidos. Eso es un primer objetivo, ¿no? Luego, los organismos internacionales han hecho una gran inversión, hubo una gran recaudación, se invirtieron más de 9.500 millones de dólares. ¿Y qué pasó con ese dinero? Se fumó, se volatilizó. En los últimos 35 años, Haití ha consumido más de 30.000 millones de dólares. Es un agujero negro de la comunidad internacional. Hay un ejemplo en estos días de que a la Cruz Roja Internacional se le dieron, o de Estados Unidos, se le dieron 500 millones de dólares para desarrollar programas en Haití y solamente construyeron 6 casas. Bueno, ha sido así. Entonces, son ese grupo de operaciones, ¿no? Del fracaso de todo lo que ha sido la comunidad internacional, al punto de que se ha calificado entre los expertos, yo he leído cantidad de informes hechos en universidades norteamericanas, se ha calificado Haití como un cementerio de proyectos. Entonces,
una parte de esas personas creen que la única forma de resolver el problema es con la República Dominicana como Estado tutor. O sea, que nosotros seamos los que sirvamos de plataforma, asumamos los gastos y le quitemos la culpa de esa a la comunidad operación, internacional. pero además que carguemos con la culpa de ser responsables de ese problema que nosotros no creamos. O sea, primeramente nos culpabilizan, nos acusan, nos tienen en las 4 esquinas a nivel internacional, y en segundo lugar nos obligan a asumir todo lo que es el desastre de aquel Estado. Y eso evidentemente no se puede hacer sin hacer al mismo tiempo colapsar a la República Dominicana, que es lo que estamos combatiendo. O sea, las grandes potencias, mucho más ricas que República Dominicana, sí, y con mayor nivel de incidencia en Haití, para evitar que esa población y esos niveles de pobreza se trasladen hacia sus civilizaciones, los están empujando entonces hacia República Dominicana. Sí, esa es la operación más económica. Es decir, además los dominicanos son ya tenidos, porque ¿qué se ha hecho con República Dominicana? Se han sembrado estereotipos internacionales, ¿no? Y esa operación es una operación un poco, si se quiere, un poco gráfica. Es decir, nosotros, cuando tú vas a liquidar a un toro, tú le siembras las banderillas. Y ya una vez el toro está bien sangrante, le da la última estocada. Y eso se está haciendo con nuestro país. Una cosa, escuché un comentario de un jurista que me lució muy irresponsable su comentario, desde mi punto de vista. Y voy a mencionar al doctor Eduardo Jorge en una reunión de Funglode. Sí. Decía que la legislación de regularización de extranjeros era una decisión para revertir nuestra negación a la negritud en República Dominicana, tildándonos de racistas. ¿Existe realmente racismo negros y blancos en República Dominicana? Sobre todo si nosotros hemos tenido un presidente, tres veces presidente negro, y Sánchez, uno de nuestros padres de la patria, es de color. ¿Existe racismo? Yo creo que es una declaración desafortunada. Una declaración que justamente robustece todas las acusaciones contra República Dominicana. Lo que hay que ver es que, primero, República Dominicana y Haití son 2 países distintos. Haití no es responsabilidad interna de la República Dominicana. Eso tiene que estar claro. Lo segundo de eso es que hay que ver es cuáles son las normas de Haití. Para que un dominicano pueda emigrar a Haití, tiene que tener papeles, tiene que tener identidad nacional, tiene que tener pasaporte, tiene que tener visa, tiene que tener una cuenta bancaria, tiene que tener un certificado médico de que no va a contaminar el país, tiene que tener además un certificado de no delincuencia. Si esas cosas son buenas para ellos allá, deberían también ser buenas para nosotros aquí. Doctor, o sea, y exigirle a ellos lo mismo que ellos nos exigen a nosotros allá. Doctor, necesitamos su compromiso de asistir a un próximo programa para que terminemos de desarrollar muchas ideas que se nos están quedando. Yo con todo el gusto. Le agradecemos en el alma ha sido muy breve, su comparecencia y cuente con el apoyo de este medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana.